El Foro Mundial de Productores propone incremento de 5 centavos por taza de café. Caficultores piden mayor compromiso de multinacionales. Precios justos para los productores de café, una de las grandes conclusiones del Foro Mundial desde Medellín. Investigan corrupción en suministro de alimentos para las fuerzas militares. Revelador informe de medicina legal, más de 2.300 casos en el país. 6 colombianos se suicidan al día. Hay muchas cosas de los acuerdos que a mí no me gustan porque fueron producto de una transacción, pero el objetivo final es la paz, advierte el presidente Juan Manuel Santos. Senadora Vivian Morales anuncia oficialmente que participará en la consulta interna del Partido Liberal para buscar el candidato a la presidencia de la República. Alcalde Enrique Peñalosa aseguró que no hay plan B para reemplazar los recursos de la venta de la ETB, por lo que estaría en riesgo construcción de colegios, hospitales y jardines. Por recomendación de la OCDE, los ministros de Estado tendrán que salir de las juntas directivas de las empresas donde el gobierno tiene participación accionaria. El superintendente financiero Jorge Castaño indicó que la bancarización en Colombia sigue creciendo. Muestra esto es que 25.700.000 colombianos cuentan con al menos un producto financiero. Todos los secretos de la transacción de James del Real Madrid al Bayern Múnich. Exjugadores del Bayern creen que James triunfará en el campeón alemán. Muriel, el jugador más caro que contrata el Sevilla de España. Una polémica rodea a las más de 200 especies del refugio animal Villa Lorena en Cali. Algunos podrían ser sacrificados. Al final de la misión nos conectamos con la vida animal desde el Parque Jaime Duque y su bioparque Huacatá. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Carta de transparencia por Colombia al fiscal general. 2. Los delitos menores serán juzgados en tiempo récord. 3. Los abogados también proponen locuras a veces. Y tengo ñapa, el alcalde de Bucaramanga se queja. ¿Qué tal que conociera la verdad de Bogotá? 1, 2, 3. Y mi ñapa inverosímil al cierre. Buenas noches. En el Foro Mundial del Café, que se lleva a cabo en Medellín, el economista estadounidense Jeffrey Sachs propuso el pago de una contribución de 5 centavos de dólar por cada taza de café colombiano que se venda, para así contribuir a mejorar el ingreso de los caficultores. Los cafeteros respaldaron la propuesta. La propuesta la hizo el reconocido economista Jeffrey Sachs durante su participación en el primer Foro Mundial de Producción Cafetera. If the coffee is 5 cents and the cup that I drink is $1.85, that $1.80 must be somebody's huge profits. I'm not so sure that that's true. In other words, that the value chain has a lot in it that is true, cost all the way to my drinking it on 73rd and Columbus Avenue in New York. Según Sachs, los 5 centavos de dólar serían cobrados a los 175.000 millones de tintos que se consumen anualmente en el mundo. Esto representaría un alivio para los productores. La prioridad de los pequeños caficultores es el precio. Y para mí es fabuloso, maravilloso que eso se dé. Porque los precios del café que oscilan hoy son los mismos que teníamos hace 10 años. Que tenga un punto de equilibrio donde vaya subiendo a medida que va subiendo el costo de vida. En Medellín se reúnen 1.200 productores de 45 países que representan a 25 millones de caficultores del mundo. Consideran que las multinacionales deben tener mayor compromiso con los agricultores. Los productores no nos estamos quedando, sino es con el 8% del valor total de todo el valor total que genera el café en el mundo. De 200.000 millones de dólares, solamente 18.000 se quedan en los productores. Entonces es una descompensación supremamente grande. Al finalizar el Foro Mundial, se dejará un acuerdo que permita mayor sostenibilidad para el productor cafetero. En el mismo Foro Mundial del Café, el expresidente norteamericano Bill Clinton insistió en la necesidad de buscar mecanismos que aumenten el ingreso de los productores del grano. En el Foro Mundial de Productores de Café, que reunió en Medellín a 1.200 personas de 40 países, la gran conclusión fue la necesidad de mejorar los ingresos a los cultivadores. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dijo que el café debe ser el motor que impulse la sostenibilidad social de quienes lo trabajan. First, you got to make the coffee work. Second, you have to ask that the coffee growers get a fair percentage of the end price of the coffee. If I pay $3 or $4
for a cup of Starbucks in my little town in New York, I don't really care as long as I know that Starbucks is out there trying to do what I saw them do in the beginning in Rwanda and Aceh. Any effort that we can agree with the buyers, with the whole chain of the industry, to pay a bit better the producers will be in the benefit of everybody. Incluso hubo espacio para indirectas a Trump con la idea de su muro a México. Today, the best wall you can construct is to pay better to the coffee farmers of Central America. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, también se refirió a los cultivos ilícitos en Colombia. Dijo que con mayor seguridad se puede reducir la producción de cocaína. And can you increase security and economic opportunity so that the goal that other Colombians are interested in, which is living in peace and having a more legitimate economy with less reliance on coca production, I think if you do that, 20 years from now, you won't recognize the place in a very good way. You'll be doing things that are unimaginable. Señala que el aumento del narcotráfico en Latinoamérica se debe a la vulnerabilidad de las economías, además de la pobreza y las condiciones precarias de las familias que las llevan a la ilegalidad. Las autoridades investigan hechos de corrupción en la compra y almacenamiento de alimentos para las fuerzas militares. Los casos denunciados dentro de un plan de depuración de la entidad comprometen presuntamente a funcionarios en Cundinamarca, Tolima y Putumayo. Uno de los 10 casos llevados a la Fiscalía por el director de la agencia logística tiene que ver con la pérdida de materias primas y productos terminados en la planta de procesamiento de café para suministrar a los soldados de todo el país. La planta, ubicada en la sabana de Bogotá, produce más de 3.000 libras diarias de café con la marca propia de esa agencia. En inspecciones internas de la agencia también se detectó la pérdida de granos, panela, leche y galletas, entre otros productos para la fabricación de más de 10.000 raciones que tienen que enviar todos los días a las regiones donde patrullan los soldados. Otro caso relevante de pérdida de productos fue denunciado en la Servitienda Tolima Grande, ubicada dentro del fuerte militar de Tolemaida. Uno más en el almacenamiento y distribución de gaseosas para las unidades militares del Putumayo, ubicado en Puerto Leguízamo. El caso en el que más han avanzado las autoridades dentro de la depuración de esta agencia es el que tiene que ver con la pérdida de 6.000 millones de pesos en la Regional Caribe. Justamente hace unas horas fueron enviados a la cárcel 3 funcionarios y a detención domiciliaria un contratista que confesó los hechos. En las demás investigaciones, la Fiscalía apenas prepara el llamado a responder a los implicados. Las autoridades adelantaron una redada mundial contra los promotores de la pornografía infantil. 110 personas fueron detenidas en 23 países. En el marco de una operación internacional contra la pornografía infantil, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, junto con policías de 23 países, capturaron a 110 personas en el mundo, 9 de ellos en Colombia. Contra 110 objetivos en 23 países en América y Europa que estaban dedicados a la pornografía infantil. Allí se capturaron 9 depredadores sexuales en Colombia. Según investigadores del caso, en el sur de la capital funcionaba una de las organizaciones de depredadores sexuales más importantes del país. Ahí los abusadores de menores seleccionaban imágenes de niños y niñas y las comercializaban en Estados Unidos y Europa, todo a través de WhatsApp. Gran parte de estos son con personas que tienen desequilibrio, tienen un desequilibrio importante mental y son para consumo. Pero 3, sí hay unos nodos de obtención para lucrarse de dinero. Además, las imágenes eran obtenidas a través del grooming, quiere decir adultos haciéndose pasar por menores para convencer a los niños y niñas de compartir fotos íntimas. También se capturaron a otras personas que divulgaban este tipo de material en los departamentos de Valle del Cauca, Santander, Sucre, Córdoba, Antioquia, Cesar y Norte de Santander. Estas personas se enfrentarán a penas que oscilan entre los 10 y los 20 años de prisión. Medicina Legal reveló cifras alarmantes sobre el aumento de los suicidios en el país. 2.310 casos se han reportado en el último año.
Violencia intrafamiliar. En el informe, Medicina Legal advierte que la violencia intrafamiliar va en aumento. En el 2016 se registraron 26.473 casos de violencia en el hogar. Las mujeres siguen siendo las principales víctimas con el 59% y los menores de edad ocupan el segundo lugar con un 38%, es decir, 10.082 casos presentados en el año anterior. 8 de cada 10 víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, pero también a los niños y las niñas. En la violencia intrafamiliar, los principales perpetradores son la pareja o expareja de la mujer. Además, dice el informe, en el 2016 se presentaron 2.310 suicidios, 242 casos más que en el 2015, es decir que al mes se presentan 193 episodios, 6 por día. Santander es el departamento en que más se suicida la gente. Fueron 265 casos de menores de edad que acabaron con sus vidas en Colombia. La modalidad de ahorcamiento es la más común. Entre 5 y 9 años suicidados el año pasado, niños a los cuales se les descartó enfermedad mental. ¿Qué está sucediendo con nuestra niñez que se está suicidando? Por otro lado, el instituto realizó más de 25.000 necropsias y evidenció una disminución del 0,5% en los homicidios del país. Finalmente, revela el informe que en el 2016 tuvo la cifra más alta por muertes en accidentes de tránsito. Se reportaron 52.536 casos, en el 53% de estos estuvo involucrado una motocicleta. El presidente Juan Manuel Santos, durante la entrega de la certificación de calidad de la rama judicial, reveló que hay muchas cosas de los acuerdos de paz que no le gustan porque fueron producto de una transacción, pero advirtió que el objetivo final es la paz. En medio del evento que se realizó de certificación de calidad de la rama judicial, el presidente Juan Manuel Santos resaltó la labor que han hecho las altas cortes y demás jueces frente al proceso de paz, esto en cuanto al otorgamiento de amnistías e indultos a miembros de las FARC. Hasta hoy los jueces han concedido 191 indultos por la Ley de Orden Público, 413 amnistías de jure, 680 libertades condicionadas, 407 traslados a zonas veredales, para un total de 1.691 situaciones resueltas judicialmente. Sin embargo, el primer mandatario resaltó que aunque han existido críticas frente al proceso de paz, hay cosas que a él tampoco le gustan, pero el fin es lograr la paz. Hay muchas cosas de los acuerdos que a mí no me gustan. Hay muchas de las cosas de los acuerdos que fueron producto de una transacción, pero el objetivo final, la paz, que nos obliga además nuestra Constitución, que es el objetivo más noble de cualquier sociedad en cualquier situación a través de la historia. Si la logramos consolidar, podremos decir al cabo de unos años que valió la pena. De otra parte, el presidente Santos se refirió a los más recientes escándalos de corrupción y aseguró que las entidades del Estado deben trabajar de forma conjunta. Postura que compartió el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia al indicar que debe haber mayor criterio de selección de funcionarios de la rama judicial. Seamos conscientes que se hace necesario para que la corrupción definitivamente quede a un lado y no genere tantos perjuicios como nos viene generando. El presidente y las altas cortes pidieron a los colombianos continuar creyendo en la justicia. La senadora Vivian Morales anunció que participará en la consulta interna del Partido Liberal, donde se escogerá el candidato de la colectividad a la presidencia de la República. Tras confirmar en diálogo con CMI que participará de la consulta interna del Partido Liberal para escoger el candidato presidencial, la senadora Vivian Morales aseguró que esta se debe realizar por una consulta popular. Sí. Yo creo que el camino es que dentro de los distintos liberales que se oyen como precandidatos presidenciales, esto lo dirima una consulta popular. Hoy tengo yo como senadora, pertenezco al Partido Liberal y creo que pueden postularse quienes hemos estado dentro del partido, quienes hemos prestado servicios dentro del partido al país, que se presenten todos los que tengan los merecimientos para hacerlo y que sea el pueblo el que lo dirima. La senadora afirmó que la consulta debe ser abierta y no limitada a quienes tengan carnet de la colectividad. Además porque el número de carnetizados del partido es muy pequeño frente a lo que significa el pueblo liberal en Colombia. Por su parte, otros precandidatos liberales piden reglas claras y condiciones mínimas para participar en la consulta interna de la colectividad. A mí me parece que tenemos que ponernos de acuerdo con unas reglas de juego y unas garantías. Por ejemplo,
respaldar y apoyar el proceso de paz y la implementación de los acuerdos. Lo otro también es comprometerse con posturas de no discriminación hacia nadie por condición de su religión o de su orientación sexual. La doctora Vivian evidentemente puede hacer su ejercicio político, pero creo que el liberalismo no es el espacio para que una fe tenga candidato. Recordemos que la senadora Vivian Morales consiguió más de 2,5 millones de firmas, principalmente de las iglesias cristianas, para llevar hasta las últimas instancias el referendo que pretendía impedir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que no hay plan B para reemplazar los recursos de la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá y señaló que esta situación pone en riesgo la ejecución de 43 proyectos sociales. El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que no hay ninguna alternativa para sustituir los recursos que se dejan de recaudar por la no venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. No hay plan B para los recursos de la empresa de teléfonos. Entre los proyectos que buscaba financiar el distrito con los 2 billones de pesos figuran 6 hospitales, 11 colegios, 2 centros culturales, jardines y parques. Nosotros tenemos que esos recursos son necesarios para hacer colegios, hospitales, jardines sociales. Y si no hay esa venta, pues no hay esos recursos, pues no se pueden hacer. Sobre la decisión del juez que tumbó en primera instancia la venta de la empresa, dijo que respeta la determinación, pero la lamenta. Nos parece que es muy grave y muy triste para los bogotanos quedarse sin estos recursos. Adicionalmente, es bueno tener claro que no es que haya muchas personas interesadas en comprar la ETV. No es tan fácil. El alcalde no descartó presentar al Consejo de Bogotá un nuevo proyecto para solicitar a la corporación la autorización para vender la ETV. Tras la captura de 2 presuntos implicados en asesinatos de líderes sociales, la Fiscalía reveló que ya ha resuelto 45 de 87 casos denunciados. La Fiscalía General de la Nación entregó un nuevo balance frente al esclarecimiento de los crímenes de defensores de derechos humanos, de los cuales, según la entidad, se han logrado resolver el 51% de los hechos. De acuerdo con el ente investigador, de los 87 crímenes reportados por la ONU, se tiene un avance significativo en 45 de estas investigaciones. Por estos casos hay 101 personas vinculadas y 71 privadas de la libertad, señaladas como posibles autores materiales de los asesinatos. Los resultados se conocen luego de que las autoridades detuvieran a un hombre señalado de participar en el homicidio de Segundo Víctor Castillo, líder social que facilitó la desmovilización de 117 integrantes de las FARC. Un resultado muy importante del cuerpo élite que está acantonado en Tumaco, da como resultado la captura de Cristian, que está sindicado de ser el autor material del asesinato de un líder comunitario. Igualmente también fue detenido el presunto agresor de Carlos Augusto Guerrero, integrante de la comunidad LGBTI en Tumaco. La Corte Constitucional lanzó un ultimátum al gobierno para que dé soluciones inmediatas ante la grave crisis humanitaria que se registra en 5 cárceles de Nariño. Al fallar una tutela, la Corte Constitucional hizo un análisis de la situación carcelaria que se está presentando en el departamento de Nariño, en el que advierte sobre la existencia de un hacinamiento alarmante y graves problemas estructurales en 5 cárceles de esa región del país. Se trata de las cárceles de Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres y La Unión, cuya situación en vez de mejorar se ha agravado desde 2009, razón por la que pidió al gobierno soluciones urgentes. Según la Corte, persiste el problema de hacinamiento, el déficit en infraestructura y las dificultades en la prestación del servicio de salud. Dio un plazo máximo de 1 año para solucionar esta crisis carcelaria, por lo que el ministro de Justicia deberá presentar un plan integral de programas y actividades de resocialización. El ex magistrado Juan Carlos Henao aseguró que la Corte Suprema de Justicia debe elegir verdaderos juristas para llegar a la Corte Constitucional. 8 meses completa la sala plena de la Corte Suprema de Justicia sin lograr conformar la terna, donde saldrá el reemplazo del ex magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio. Al respecto, CMI consultó al expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, quien explicó a qué se debe la demora y pidió a la Corte Suprema elegir a verdaderos juristas. Lo que está ocurriendo es que realmente hay 2 bloques. Un primer bloque que tiene, dicen que 3 nombres listos para ser ternados y otro bloque que no quiere que esas personas sean ternadas. Un juez tiene que ser impoluto, no puede generar suspicacias, tiene que ser una persona correcta, íntegra. Yo no estoy diciendo que derecha, izquierda, esas categorías no caben aquí, que sea un verdadero jurista. La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo miércoles a una sala extraordinaria para lograr elegir la terna.
El Consejo de Estado ordenó a la Nación el pago de una millonaria suma a un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Antioquia que fueron detenidos injustamente. El Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía General indemnizar a un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia que fueron detenidos cuando participaban en una protesta contra el Tratado de Libre Comercio en 2005 y en la cual se presentó un enfrentamiento con agentes del SMAT. Según hechos en materia de investigación, los estudiantes fueron acusados de terrorismo, rebelión y hurto, permaneciendo un año privados de la libertad hasta que precluyó la investigación. La Corporación Judicial determinó que la Fiscalía no tenía los elementos probatorios contra los estudiantes, lo cual claramente afectó a los jóvenes y a sus familiares por el año que estuvieron presos. El Consejo de Estado solicitó además a la Fiscalía ofrecer excusas públicas. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, salió al paso de las afirmaciones del diario inglés The Guardian sobre el aumento de la deforestación tras la desmovilización de las FARC. Dijo que al contrario, el papel de los desmovilizados será fundamental para recuperar los bosques. El diario inglés The Guardian dice que la deforestación se dispara en Colombia tras la desmovilización de los rebeldes de las FARC y que han entrado otros grupos ilegales a promover la tala ilegal y la explotación minera y ganadera. La deforestación tiene varias explicaciones, pero una de ellas tiene que ver con el hecho de que tuvimos un aumento sustancial en cierto tipo de incendios en el país, cerca de 72.000 hectáreas de bosque de las 178.000 que perdimos el año pasado están relacionadas con esto. Asimismo, Murillo aseguró que el papel de los desmovilizados será fundamental para la conservación de los bosques. Lo que estamos respondiendo es con una propuesta donde los excombatientes de las FARC y las comunidades locales van a jugar un papel importante en el control y el manejo de los bosques en esas zonas. Por último, recordó que en la actualidad hay 24 millones de hectáreas protegidas con el objetivo de hacerle frente a la deforestación. El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la senadora Claudia López retractarse de las declaraciones que hizo contra el exministro Luis Felipe Henao en las que lo tildó de corrupto. La decisión de la Corporación Judicial se produce luego de que Henao presentara una acción de tutela por el derecho al buen nombre y a la honra. Según el fallo, la senadora López tiene 48 horas para retractarse de lo dicho en la declaración que fue hecha a la W Radio. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, calificó como extemporánea la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, en la que pide excluir de la Justicia Especial para la Paz a miembros de la fuerza pública y a civiles. El senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez aseguró a través de sus redes sociales que es inadmisible que integrantes de la fuerza pública y civiles tengan que comparecer ante el mismo tribunal en el que serán juzgados los miembros de las FARC. El ministro del Interior calificó como extemporánea esta iniciativa del expresidente Álvaro Uribe. Esa propuesta es extemporánea porque en el acto legislativo que se aprobó en el primer semestre de este año, que ya es una norma constitucional, quedó claramente establecido que los agentes del Estado, que los terceros cuando hayan cometido delitos de lesa humanidad o hayan participado de manera determinante en la comisión de delitos de lesa humanidad, serán competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz está en revisión de la Corte Constitucional. El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, sostuvo que el gobierno tiene hasta 2018 para que los ministros se retiren de las juntas directivas de las empresas donde tienen participación accionaria. El organismo de cooperación internacional económica destacó los avances en materia de gobierno corporativo en Colombia, pero insistió en la necesidad de la independencia de las juntas directivas en las empresas donde el Ejecutivo tiene participación accionaria. Para ello recomienda la salida de los ministros de Estado de dichas juntas. Reafirmó que verían con buenos ojos que el proceso de salida de los ministros de las juntas directivas el próximo año se complemente con la salida de los viceministros de las juntas directivas también. Asimismo, se tendrá que acudir al Congreso para que en 15 entidades el nombramiento del presidente sea por parte de la Junta y no por el presidente de la República. Algunas circunstancias legales que hacen que Colombia hoy en día, aún para ciertas empresas estatales, el presidente de esa empresa sea nombrado por el presidente de la República. El estándar de buen gobierno y la mejor práctica en ese sentido que pide la OCDE es que sean las juntas directivas las que nombren los presidentes de esas entidades. Colombia avanza positivamente para su ingreso a la OCDE a falta de 3 comités. Como lo anticipó CMI, las rutas alimentadoras de Transmilenio serán reemplazadas por los buses del Sistema Integrado de Transporte, lo que significa que los usuarios tendrán que pagar el pasaje cuando aborden los alimentadores.
Ante la primicia de CMI sobre los cambios en los buses verdes, hoy la gerente de Transmilenio aseguró que con el propósito de evitar los colados en el servicio de alimentación, el usuario tendrá que pagar el pasaje en el momento en el que aborda el bus. Eso es parte de lo que garantizamos, que todas las personas que se monten al sistema paguen desde el primer abordaje, que sería en un bus zonal. Cuando uno entra a la ruta SITP paga 2.000 pesos, cuando uno entra a la troncal paga 200 pesos y el viaje completo del zonal más el troncal le vale 2.200 pesos. El distrito analiza varias alternativas para hacerle frente a la evasión, entre las que estaría instalar torniquetes en algunos de estos buses u ofrecer la alimentación con buses del SITP o naranjas. El servicio de alimentación nunca ha sido gratuito. Los únicos que utilizan el sistema de alimentación de manera gratuita son los colados que roban al sistema. Transmilenio le apuesta a garantizar que quienes usen las rutas alimentadoras lleguen al sistema troncal. Entonces da lo mismo que el ciudadano pague cuando llega al Transmilenio o que pague cuando entra al CID, porque el que paga cuando entra al CID no tiene que pagar cuando pasa al Transmilenio. Estos cambios en las rutas alimentadoras serán graduales, 5 ya se han modificado. El Instituto Colombiano Agropecuario anunció un plan conjunto con la fuerza pública para combatir el contrabando de ganado en la zona de frontera y evitar contagio de aftosa. Garantizó además que para el inicio de Agroexpo se tomaron las medidas para garantizar la sanidad de los animales. Esta noche el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario, además de la fuerza pública, trabajaron en un plan de acción para combatir el contrabando de ganado en la zona de frontera ante el brote de fiebre aftosa detectado en Arauca y que ya llegó al interior del país. Aunque no se ha establecido el origen del virus, las autoridades sanitarias trabajan en la materia. Esos animales que ingresan de Venezuela, que pueden estar contaminados de fiebre aftosa, pero que no tienen una carga viral tan alta, pues no representan riesgo para el país porque los animales tienen buena inmunidad. El problema es cuando hay una epidemia. Entre las medidas se destaca el control al ganado que sale de cada departamento, revisión a los frigoríficos y el análisis de las subastas. La cuarentena se mantiene en los 8 predios de Yacopí, Cundinamarca. El control del brote puede durar, depende de lo que encontremos. En este momento es muy apresurado decir cuánto va a durar, porque si encontramos nuevos casos positivos, pues seguramente va a tomar un poco más de tiempo. Aquí lo importante es que podamos encontrar rápidamente hasta dónde ha sido el avance de la enfermedad y lo podamos controlar. Se espera que el brote no se extienda a otras zonas del país. El superintendente financiero Jorge Castaño reveló nuevas cifras sobre la bancarización en Colombia. De los casi 26 millones de ciudadanos con algún producto financiero, el 66.3% tienen sus productos activos. Cerca de 1 millón de personas durante el año 2016 se incluyeron en el sistema financiero. Esto es un avance bastante significativo en materia de número de personas y que nos ayuda al final del día a cumplir nuestra meta de mediano plazo de inclusión. Por otra parte, el superintendente financiero señaló que cerca del 95% de los guerrilleros que se encuentran en las zonas veredales ya están listos para ingresar al sistema financiero. Ya se ha hecho una validación sobre su capacidad de poder ser clientes del sistema financiero. Tienen la característica de ser elegibles porque no tienen antecedentes relacionados con listas Clinton, listas OFAC o listas de las Naciones Unidas relacionadas con financiación del terrorismo. Por último, indicó que 7.100 excombatientes podrán abrir una cuenta, que inicialmente será a través del Banco Agrario. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, resaltó la reducción en las cifras de informalidad laboral, las cuales llegaron a su nivel más bajo desde el año 2001. Un nuevo descenso registró la informalidad en Colombia al caer de 47.6% al 46% en el trimestre marzo-mayo de 2017, su nivel más bajo desde las nuevas mediciones del DANE en 2001. El gobierno resalta las cifras al señalar que han surtido efecto las políticas de generación de empleo pese a la difícil coyuntura económica. Demuestra que la política pública de la formalidad ha venido avanzando de manera positiva. Varios temas, una red de formalidad que se ha empeñado en el Ministerio de Trabajo, una agenda desde la reforma a través de la cual se le dio la posibilidad a los empresarios de hacer más ágil los procesos de formalidad de los trabajadores y de la formalidad de las mismas empresas, cómo se constituyen y cómo se da vía libre efectivamente. La funcionaria resaltó los niveles de inspección y sanciones a la tercerización ilegal que se está dando y la cual ya es motivo de sanciones. Porque la inspección ha estado por todas las regiones del país, no solamente haciendo llamados, sino también generando sanciones, generando dinámicas. Cabe notar que la informalidad se concentra en el sector de comercio y restaurantes. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,50% a 1.474 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió con una valorización de 3,64% a 5.700 pesos. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la acción que más cayó con una pérdida de 5,19% a 584 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia al movilizar más de 12.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una leve alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.067 pesos con 73 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.750 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.519 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.26. El azúcar se transó en 13,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45.80. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.370 pesos. Bogotá es la ciudad con el índice más alto en el tráfico ilegal de especies. Después de comerciales, nos conectamos con la protección animal desde el Parque Jaime Duque. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos a través de la protección animal. Por eso los saludo desde el Parque Jaime Duque y su bioparque Huacatá, que traduce lo sagrado, el valor que le debemos dar a la vida animal. A propósito de este tema, hay una polémica que rodea a las más de 200 especies del refugio animal Villa Lorena en Cali. Deben ser trasladadas o reubicadas a diferentes lugares del país, algunas de ellas sacrificadas. Un hecho lamentable y aquí les tenemos la historia. Júpiter es un león de 17 años, rescatado de las cadenas de un circo que lo maltrataba. Con abrazos, este felino de 110 kilos agradece a la mujer que lo sacó de ese mundo. Es el animal más representativo del refugio Villa Lorena, un albergue donde hay 227 animales que por orden de la autoridad ambiental del municipio deben ser liberados en su hábitat natural, reubicados o eutanasiados. Lo que dice la resolución es que de no conseguírseles refugio, un refugio que cumpla las condiciones y que tenga los permisos de ley, deberían ser sacrificados. Pero no es la situación porque todos los animales van a ser, el 70% de los 227 animales van a ser liberados. Son animales que no deben de estar presos, son animales silvestres que deben de estar libres y van a ser liberados. En Villa Lorena han sido recuperados un tigre que le falta un ojo, una leona sin dientes, un chimpancé ciego, un puma que no tiene pata y otras especies. Pero el sitio debe ser cerrado porque según el municipio no cumple con los requisitos de funcionamiento. Alrededor de 110 especies habitan el Parque Jaime Duque y su bioparque Huacatá, ubicado en el municipio de Tocancipá. La misión de este lugar es preservar su calidad de vida. Hoy hicimos un recorrido para entender cómo podemos ayudar a combatir el flagelo del tráfico ilegal de nuestra fauna nativa y exótica. En promedio, 195 animales se rescatan a diario del tráfico ilegal de fauna nativa y exótica en el país. Un delito que afecta no solo la calidad de vida de los individuos, sino el equilibrio del ecosistema. Bogotá es la ciudad con el índice más alto. En Bogotá tal vez el problema más grave es el tráfico de fauna. Se venden tortugas, loras, en algunos casos especies muy raras que uno no creería como micos, tigrillos. Las especies no nativas y exóticas que habitan nuestro país necesitan adaptarse a sus nuevos entornos y de cuidados especiales. No sacar animales silvestres de su medio natural porque pues esto perjudica el ambiente, perjudica la genética, perjudica la conservación de los ecosistemas, perjudica la salud humana, perjudica la salud de los mismos animales. En resumen, nuestro país, gracias a su biodiversidad, tiene el deber de preservar sus especies nativas, de cuidar las exóticas sin alterar el equilibrio local y de castigar a quienes trafiquen con ellas. ¿Ustedes sabían que Bogotá es el destino número 1 religioso en todo el país? Yo no me lo imaginaba y a propósito de este tema y con la próxima visita de su santidad, el Papa Francisco, han creado un recorrido para exaltar la belleza de las edificaciones religiosas en la capital. Bogotá cuenta con 28 templos de interés patrimonial y 2 importantes santuarios. En el centro histórico de la capital se encuentran las iglesias más emblemáticas y hoy realizamos un recorrido que busca promover la visita del Papa Francisco al país. Catedral Primada de Bogotá.
simboliza esa llegada, esa conquista que no fue solamente territorial, sino también espiritual, ¿sí? La llegada de la fe católica al territorio de los indígenas vino dada por la construcción de una iglesia que en su momento pues, fue una iglesia muy precaria, de techos pajizos, con paredes de bareque, que paulatinamente se ve transformando hasta esta que vemos hoy en día, que es la cuarta de una serie de transformaciones, es la más grande, fue diseñada precisamente por un fraile capuchino que se llamó Domingo Pérez de Petrés. Iglesia San Agustín. Posteriormente los agustinos adquieren estos predios e inician la construcción de su templo. Es hasta el siglo XVII que vamos a ver ya consagrada la iglesia que hoy en día nos ocupa. Museo Santa Clara. Era la iglesia del convento, del Real Convento de las Clarisas Santafereñas. Y todo el barroco y todo el mudéjar de este sitio está enfocado a deleitar al espectador, a que el espectador quede maravillado. Estos recorridos son gratuitos y estarán habilitados hasta el próximo 6 de septiembre. Por hoy me despido desde el Parque Jaime Duque con un poquito de frío. Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Colombia-Honduras desde Tegucigalpa por primera vez en la televisión colombiana. Esta es una buena llegada del equipo hondureño por intermedio de Bennett, una de las grandes figuras del partido. La selección nacional llegó Cañas probando, pero muy bien el arquero Rivera desvía el tiro de esquina. Y miren esta jugada, Pachequito al palo y se salva Honduras, no puede Valenciano y desvía en segundo remate. De nuevo Bennett, lo derriba el arquero Calero y el árbitro sanciona penalti. Observemos la repetición, va al piso, no echa el árbitro al arquero Calero, porque la jugada se da sobre un costado. Cobra el mismo Bennett y la pelota al fondo casi la tapa Calero para el 1-0 de Honduras y el gol definitivo para la victoria del equipo centroamericano. Hoy empataron México y Polonia 1-1. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Carta de transparencia por Colombia al fiscal general. 2. Los delitos menores serán juzgados en tiempo récord. 3. Los abogados también proponen locuras a veces. Y tengo ñapa. El alcalde de Bucaramanga se queja. ¿Qué tal que conociera la verdad de Bogotá? 1, 2, 3. Y mi ñapa inverosímil después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Luego de los recientes escándalos por fiscales investigados por corrupción, entre ellos el detenido exdirector de la Unidad Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, Transparencia por Colombia le pidió al fiscal general Néstor Humberto Martínez tomar medidas urgentes para enfrentar los reiterados casos. En una carta enviada por el director de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández, el funcionario le reprocha a Martínez que la Fiscalía apenas lograra 53 puntos de 100 posibles en el índice de transparencia de las entidades públicas 2015-2016, lo cual indica una calificación alta en materia de riesgo de corrupción interna. En la misiva se le pide además a Néstor Humberto Martínez que entregue más detalles de los criterios de selección de altos funcionarios de la Fiscalía. Precisamente Hernández pide que se dé a conocer la totalidad de la hoja de vida de Alberto Salas, quien llegó a ocupar el cargo de Luis Gustavo Moreno como director de la Unidad Anticorrupción desde el 27 de junio, luego de la detención del exfuncionario. 2. En un verdadero dolor de cabeza se estaban convirtiendo para los jueces del país las eternas audiencias sobre delitos menores tales como estafa, inasistencia alimentaria, lesiones personales o los hurtos de celulares, la injuria, el abuso de confianza, la protección de datos y la protección a los derechos de autor, dado que las audiencias duraban más de 1 o 2 años. Esto cambiará trascendentalmente a partir de este miércoles, puesto que entra en vigencia la Ley de Procedimiento Abreviado, cuyo objetivo será promover justicia más rápida, pues habrá máximo 2 audiencias y no 7 como era antes, con un tiempo no superior de 6 meses en los delitos que más afectan a los colombianos.
Desde el gobierno afirmaron que se trata de un ahorro de tiempo significativo, pues el nuevo trámite agilizará cerca de 400.000 procesos al año, al explicar cómo funcionará este nuevo tratamiento penal, el cual elimina la audiencia de imputación de cargos y se reemplaza por la entrega del escrito al sindicato. Luego, en audiencia concentrada, se lleva a cabo la acusación y la audiencia preparatoria y posteriormente el juicio. Finalmente, también por escrito se notifica la decisión del juez condenando o absolviendo al sindicado. Igualmente se afirmó que tampoco habrá excarcelaciones, pues lo único que cambia es el tiempo para juzgar a una persona. 3. El polémico abogado Abelardo de la Espriella llegó a la insensatez de pedir públicamente que asesinaran al presidente Maduro de Venezuela. De la Espriella escribió en su columna del Heraldo de Barranquilla lo siguiente: no se trataría de un asesinato común, sino de un acto patriótico, moralmente irreprochable. Juristas sostienen que semejante afirmación tiene carácter delictivo. Vean lo que dice el artículo 348 de nuestro Código Penal. El que pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos incurrirá en multa. Si la conducta se realiza para cometer delito de homicidio, la pena será de 80 a 180 meses de prisión y multa de 666 a 1.500 salarios mínimos. Y no hay duda de que a de la Espriella le queda claro que semejante atrocidad originó la petición de renuncia a su columna en el Heraldo. Y tengo ñapa. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, está en pleno agarrón con el Consejo de Bucaramanga. Pague impuestos y ellos se robaban todo. Ahí hay concejales con 4 y 5 periodos, eso hay que sacarlos a todos. Alcalde, ¿aterrado por los 4 periodos de los concejales de Bucaramanga? Mire los de Bogotá. Jorge Durán Silva, liberal, lleva 14 periodos en el Consejo. 14. María Victoria Vargas, liberal, lleva 8 periodos. 8. Álvaro José Argote Muñoz, del Polo, lleva 6 periodos. Nelly Patricia Mosquera Murcia, 4 periodos. Ella fue multipartidista, 2 por el partido de la U, 1 por Cambio Radical y 1 por Unámonos. ¿Saben cuántos periodos suman entre los 5 concejales? 36 periodos. Se quedaron a vivir en el consejo, como lo hizo Tom Hanks en su famosa película La Terminal. There's a man walking around the terminal in a bathrobe. I think it's CIA. You don't know what the hell you're talking about. That guy doesn't even speak English. Y el alcalde de Bucaramanga quejándose. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con la directora del Festival Indievo, Paola Turbay, ¿usted prefiere que los organizadores del festival se concentren más en el cine que en temas culturales? No, 68%, sí, 32%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI La Noticia.